Mateo capítulo 25. Habla acerca de tres parábolas. Todo el capítulo, desde el versículo 1 hasta el verso 46, nos enseñan tres parábolas que Jesús cita en una de sus últimas conversaciones, en una de sus últimas enseñanzas que el Maestro tuvo con sus discípulos. Ya estaba el Señor a punto de ser capturado, llevado a ser crucificado, pero antes el Señor les deja claro un concepto que en estos días hemos estado, por así llamarlo, disertando en las redes sociales con un pastor amigo, acerca del obrar de la iglesia con respecto a su vida, con respecto a lo que tiene y con respecto a lo que tiene que hacer con lo que tiene. Si tiene para anotar o si está anotando, si le interesa, usted debe anotar estos tres puntos que son los que vamos a resaltar. Con respecto a su vida, en cuanto a la preparación, en cuanto a su vida espiritual, con respecto a lo que tiene, en cómo lo administra y a quién reconoce que se lo ha dado, y en cuanto a lo que tiene que hacer con eso que se le ha sido dado. Las parábolas son la de las 10 vírgenes, la primera parábola, que está en el versículo 1. En el versículo 14 habla acerca de las parábolas de los 3 siervos, a quienes se les da 3 bolsas, dice esta versión NTV, o los talentos. A uno se le da 5, a otro se le da 2, y a otro se le da 1. Y la parábola final es la del juicio final, verso 31, o el juicio a las naciones. Pero quiero que comencemos a leer desde el versículo 1 de Mateo. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las 10 vírgenes se traducen también como damas de honor. Las 10 vírgenes eran usadas en los casamientos, la gente de mucho dinero en aquel entonces usaban a 10 mujeres, 10 doncellas, para cortejar al novio y a la novia, principalmente al novio, y acompañarlo hasta el encuentro con la novia. Esta era una costumbre de la época. Jesús dice que va a ser semejante a estas 10 vírgenes que salieron, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a estas 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Mire la particularidad de ellas. 5, ¿cómo eran? Verso 2. ¿Lo lee usted ahí? 5 eran prudentes y las otras 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron sus lámparas en sus vasijas, también juntamente con sus lámparas tomaron aceite. O sea que tenían reserva, diga conmigo, tenían reservas. Las anteriores no tenían reservas, sí las lámparas, pero no tenían reservas para sí. Verso 5, tardándose el esposo, cabecearon todas, en esto sí coincidieron todas, en que todas se durmieron. Pero en lo que no coincidieron todas es que 5 tenían reservas y 5 no. Estamos hablando de la reserva del aceite con la que la lámpara podía seguir funcionando. Dice que todas cabecearon y se durmieron, verso 6, y a la medianoche se oyó el clamor. Era el grito de alguien que anunciaba que el novio había llegado. Aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Entonces todas ellas se levantaron. Dice el detalle de la mitad del versículo 7, y arreglaron sus lámparas. ¿Le ha pasado a usted de levantarse apurado porque alguien llegó, tocó el timbre, golpeó la puerta? O ahora con esto de la comunicación de los teléfonos nos recibimos un mensaje de texto y nos están anunciando que están en la puerta y usted está durmiendo, o usted está en sus paños de entrecasa, en su ropa de entrecasa. ¿Qué hace usted? ¿Qué es lo primero que hace? Va y se mira al espejo, se pone alguna ropa más adecuada y sale a atender a la persona. Y a veces es muy difícil que usted pueda disimular que estuvo dormido. Bueno, pero imagínese estas 5 mujeres
Estas 10 mujeres que se habían cabeceado, que se habían dormido hasta que el esposo llegase ahí a la medianoche, cuando nadie lo esperaba, se escuchó el grito, que era tradicional en ese tiempo: el esposo se acerca, el esposo ha llegado, salgan a recibirlo. Tarea de ellas, como les dije, era cortejar al esposo hasta el encuentro con la novia. Los detalles eran que 5 de ellas eran insensatas y 5 de ellas eran sensatas, eran personas prudentes. La diferencia que había entre ellas era que 5 habían tomado no solamente sus lámparas, sino en sus vasijas reservas de aceite, y las otras 5 no habían tenido en cuenta el detalle de guardar también reservas por si las lámparas se apagaban. Verso 8. Como lo que le puede pasar a usted o a mí, las insensatas dijeron a las prudentes, al darse cuenta que se podían quedar sin aceite o que ya sus lámparas estaban casi vacías, les dijeron: denos ustedes aceite porque nuestras lámparas se apagan. Me ha tocado muchas veces ir a pescar a la noche y una de las cosas que uno usa en el medio del campo, ¿qué es? La luz. ¿Qué luz? ¿La luz de dónde? ¿De dónde la sacamos normalmente? ¿Del auto o de dónde? Osvaldo es muy moderno. El farol de noche, el famoso farol de noche. Cuando yo era chico se cortaba la luz y lo peor que te podía pasar era darte cuenta que la garrafita esa no tiene gas o que no tenés la camisita que se le pone al farol de noche. Pero mi abuelo, siempre un hombre prudente, tenía la garrafita siempre cargadita. Mi abuelo con esa garrafita le ponía el farol de noche, la usaba para ponerle membrana a los techos. Él usaba esa garrafita de 3 kilos, que hasta hace poco la teníamos, que la heredó mi papá, y bueno, yo no llegué porque no sé dónde están, desapareció la garrafita, pero bueno. Cuando te estás quedando sin gas, una de las cosas que vos te das cuenta es que la luz de la lámpara o el fuego o lo que está encendido, para nosotros gas, para las doncellas en este tiempo aceite. ¿Sí? En su tiempo, ¿se acuerda? Los calentadores de mechero, eso que le comprábamos, el mechero blanco, y que lo tenía que sacar un rato afuera para que largue todo el humo negro, porque si lo dejabas adentro te terminabas intoxicando. Los que andaban a querosén, ¿se acuerda usted? Algunos me dicen que sí, otros me dicen, ¿qué está hablando el pastor? Misael especialmente, ¿no? También la cargaba, íbamos hasta la estación de servicio y te vendían, o pasaba el famoso querosenero en todos los barrios y tenía que salir corriéndolo a que te cargue, ¿no? Los 5 litros, 10 litros de querosén. ¿Cuántas situaciones? ¿Pero a qué voy? Imagínense estas mujeres, responsables, las 10, pero 5 de ellas no tenían la lámpara cargada. O la tenían cargada, pero calcularon mal y dijeron, bueno, en cualquier momento llega. ¿Para qué voy a tener una reserva? Dijeron 5. Y las otras 5 fueron más prudentes y dijeron, tengo bien cargada mi lámpara, pero por las dudas voy a tener una reserva. ¿De qué me habla esta parábola? De la actitud que tengo frente a la vida. ¿De qué me enseña Jesús a través de esta parábola? ¿O qué es lo que el Señor me quiere enseñar? Que no podés calcular, no podés especular cuándo, no podés especular a qué hora, no podés especular con el día en el que el Señor va a venir, en el que Jesús un día se va a encontrar con vos cara a cara. Y no estoy hablando de la muerte, estoy hablando de tu vida espiritual, estoy hablando de mi vida espiritual, estoy hablando de nuestra vida espiritual, estoy hablando de lo que somos como personas, estoy hablando de lo que somos como seres humanos. ¿Sabe quiénes son los que adquieren, los que logran las mejores oportunidades? Diga conmigo, los que siempre están preparados. Dígalo, los que siempre se están preparados. ¿Alguna vez hemos escuchado decir que en el tiempo de escasez laboral usted puede encontrar hasta un ingeniero, un arquitecto, un doctor manejando un taxi? Y por supuesto personas que por ahí nunca hicieron más que otra cosa que manejar un taxi. Pero en el momento de requerir un empleo y necesitar un buen currículum, los que más van a ser solicitados son los que más estén preparados. Y yo no estoy hablando en contra del oficio del taxi, ni estoy hablando en contra de algún otro oficio que no requiera tanta preparación en cuanto a tu preparación universitaria. Pero cuanto más preparado estés, más útil vas a ser, más requerido vas a ser.
No sé si usted me entiende. Lo mismo es con la vida espiritual. Yo puedo especular diciendo, bueno, voy a seguir mi vida, me voy a preparar, voy a ordenarme un poco más adelante. Total, parece que como está el mundo, todavía va a tirar un poco más. Entonces después ordeno mi vida espiritual, después pido perdón, después me arreglo con fulano, después me arreglo con fulana, después soluciono mis problemas que tengo en el trabajo, después. Y sabe que el después es un punto en el tiempo que no tiene un punto fijo, que es lo que necesitamos. El después tiene que tener un punto de comienzo. El después tiene que ser hoy mismo. El después tiene que ser mañana mismo. El después tiene que tener una fecha, porque si no nos ponemos fecha, si no nos ponemos una meta, si no nos ponemos algo, un punto para alcanzar, el después nunca llega. Y la Biblia habla del hombre de doble ánimo, que es comparado con la onda del mar, que es arrastrada por el viento de un lado hacia otro y nunca alcanza nada, siempre está en el mismo lugar. Santiago habla acerca de la actitud. Un hombre o una mujer, cuando hablo de hombre hablo del género, hombre, mujer, lo mismo, es como la onda del mar. Es alguien que siempre es arrastrado de un lado a otro y nunca avanza. A los que le gusta el mar, a los que le gusta ver el agua, me fascina ver las olas, pero todas son siempre iguales. Nada cambia, a no ser que el mar se pique un poco, pero no pasa más de ahí. Usted me podrá decir, pero un tsunami, bueno, pero estamos hablando de cosas extraordinarias. Pero si usted va un día a la tarde a la orilla del río, acá en el Río de la Plata, o tiene la oportunidad de estar en la costa, allí en el mar, en alguna de las costas tan hermosas que tenemos, y ve una tarde, un atardecer en el mar, va a ver esa brisa que continuamente está empujando el agua hacia la costa, y así dice la Biblia que es el hombre, la persona de doble ánimo, que no alcanza nada. Estas 5 mujeres insensatas, 5 doncellas insensatas, que no tuvieron el cuidado, no se percataron de guardar reserva, son comparadas por Jesús al cristiano, a la persona que profesa una fe, a la persona que se agarró de la mano de Jesús y no está preparada para cuando Él venga. La pregunta es, en esta parábola, ¿estás preparado? ¿Cómo está tu lámpara? No importa si te quedaste dormido. No importa si te distrajiste. No importa si te dormiste en algún momento. No importa, diría Maradona, si se te escapó la tortuga de la mano. Recuperate, levantate, arreglate y continúa. Sigue diciendo ahí la parábola, el verso 9, las doncellas le dijeron, por favor, dennos, en el 8, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, dice acá la versión NTV, no tenemos suficiente para todas, vayan ustedes y compren. Vayan ustedes y consigan a alguien. Dice más, las prudentes respondieron diciendo, para que nos falte a nosotros y a ustedes, vayan más bien ustedes a los que venden y compren para ustedes mismas. ¿Qué sucedió? Porque usted dirá, bueno, acá se solucionó el problema. Corrieron a comprar. Lograron comprar. Y cuando volvían, dice el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas. ¿Qué sucedió? Verso 10. Las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Diga conmigo, se quedaron afuera. Que no sea que porque no fuiste prudente, que no sea que porque no fuiste cuidadoso, te quedes afuera. Que no sea porque le diste más tiempo a la fiaca, que porque le diste más tiempo a la situación de decir, bueno, mañana, bueno, después, te quedes afuera. Porque decí conmigo, no conozco ni el día ni la hora. Decilo conmigo, no conozco ni el día ni la hora. Por eso mi vida espiritual debe estar arreglada. Mi vida espiritual debe estar preparada siempre. Escuche, porque aquí me da un poco de esperanza, te da un poco de esperanza voy a mí, de que las 10 se durmieron, las 10 cabecearon, las 10 cuando vino el novio tuvieron que arreglar su vida espiritual. O sea que Dios no está buscando gente perfecta. Diga conmigo, Dios no está buscando gente perfecta. Dígalo por favor, decirle al que tenés a tu lado, por favor, Dios no está buscando gente perfecta. Zafamos, ¿no?
Dios está buscando gente preparada. ¿Qué es lo más importante para un deportista? Usted me dirá ganar, siempre ganar. Pues ganar es importante, pero mucho más importante para un deportista, siempre lo dicen, usted lo escucha, bueno, estamos muy contentos de haber llegado a la final, ya para nosotros es un triunfo. Metas, objetivos, planes, puntos para alcanzar. ¿Se acuerda que hace un tiempo atrás hablamos de que debemos correr para ganar? No importa en qué puesto salgas en la carrera, lo importante es que corras y termines. No importa si estás un poco desarreglado, lo importante es que estés preparado. Lo importante es que hayas sido prudente. Lo importante es que la puerta no se cierre. Lo importante es que tu vida refleje que realmente querés lo que Dios tiene para vos. En el promedio de la escuela, en el promedio de la preparación, justamente la palabra promedio es como los profesores van promediando tus notas a lo largo del año y termina una nota final. Y en estos días yo terminé la primer parte de mi preparación, de que estoy completando mis estudios secundarios, y el promedio en mi caso fue entre 8 y 9, bastante bien. Usted dirá, qué bien, pastor, qué bueno, lo felicito. Biología, matemática, todas estas materias, ¿no?, que uno ve en el secundario. Que yo nunca las había visto porque el tiempo que tuve para hacerlo estuve haciendo cualquier cosa, mi vida estaba fuera de foco, perdiendo mi vida. Pero veía algunos compañeros más jóvenes que yo, que por ahí tienen la secundaria, la que abandonaron, como yo, un poco más cerquita, estoy hablando de chicos de 20, 21, 22 años, que son inteligentes, que tienen todas las luces, que tienen más cercano el hecho de estar en contacto con los libros, con las cuentas, con sentarse a hacer un resumen para estudiar historia, biología y todas estas materias que a veces son bastante tediosas. Pero tienen una mentalidad todavía diferente a la que uno con 40 años ya tiene. Uno se dedica, uno le pone el tiempo, uno le presta atención, y es como que corres con cierta ventaja cuando tenés esa dedicación. Ahora, uno quisiera tener la edad y la experiencia, ¿cuántos dicen amén? Uno quisiera tener esos 20 años con la experiencia de 40. Entonces, chao, las tenés todas. Pero es imposible, decí conmigo, es imposible. Es imposible volver el tiempo atrás, pero lo importante es tener una mentalidad de preparación. A uno de ellos tuve oportunidad de decirle, mirá, está todo muy bien lo que me contás, entiendo los problemas en tu casa que tenés, problemas muy serios. Uno de ellos tiene 25 años y tiene la mamá muy grave en cuanto a sus problemas psíquicos, pero tenés que dedicarle un poquito más de tiempo. No, pero no sabés qué hago. Y comencé a hablar con él, a ver qué haces. Y comparamos la vida de él con la vida mía. Terminó diciéndome, ¿cómo haces para hacer todo eso? Porque su vida la vida de él se resume en que tiene sus problemas, tiene su mente ocupada en otras cosas, pero no se esfuerza más de lo que da. Entonces uno puede prepararse, uno puede estar mejor preparado, uno siempre puede dar un poco más. Y en esto tiene que ver la parábola de los talentos en el versículo 14, ahí del mismo capítulo, y ya pasamos a ella. La parábola de los 3 siervos, dice aquí la versión NTV, o parábola de los talentos, dice la versión Reina Valera 60. Si lo tiene, verso 14, hablamos primero de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Tenemos que tener nuestra reserva siempre preparada para que nuestra lámpara esté siempre bien encendida y no estar escasos de reserva. Nuestra vida tiene que ser ordenada, nuestra vida tiene que estar siempre preparada. ¿Cuántos dicen amén? Y esto tiene que ver, diga conmigo, el famoso dicho, todo tiene que ver con todo. El versículo 14 habla de la parábola de los talentos y dice, porque el reino de los cielos, fíjese, Jesús aquí está hablando siempre acerca del reino de los cielos y haciendo una comparación natural, algo que sucede a diario, algo que sucede cotidianamente. La mejor manera de que nosotros podamos entender es con un vocabulario cotidiano, de las cosas que suceden a nuestro alrededor y que entendemos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro 1. A cada uno conforme
a su capacidad. Diga conmigo, Dios siempre me va a dar conforme a mi capacidad. Escuche, porque Dios no te va a pedir más de lo que no podés dar. Dios nunca te va a exigir más de lo que vos no estás preparado para dar. Así que si te sentís exigido es que no está dando todo. Vuelvo a repetirlo. Si te sentís exigido por Dios, en realidad es que no estás dando todo por Dios. Si te sentís que Dios demanda mucho de vos, no es que Dios demanda mucho de vos, es que Dios sabe que lo podés dar. Es que Dios sabe que podés llegar hasta ese punto. Dice aquí claramente, y este texto a mí me iluminó el rostro un día el Señor a través del texto diciéndome, yo te di capacidad. Tenés que saber si tenés capacidad para 5, para 2 o para 1. No importa cuánta capacidad tengas, lo importante es que esa capacidad sea aprovechada al 100%. Estoy leyendo Mateo 25, Albita. Dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. A cada uno de ellos conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos del lugar y dejó allí a sus siervos con estos talentos. Verso 16. El que había recibido 5 tomó esos 5 talentos, fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El que había recibido 2 ganó también otros 2 negociándolos. Verso 18. Y allí es donde por ahí nos identificamos un poco. Y por eso te digo que a veces el miedo nos paraliza y no nos deja liberar todo el potencial que Dios nos ha dado. Dice que el que había recibido 1, usted dirá, pero uno solo. Pobre, ¿no? El tema es que el que había recibido 1 fue e hizo un pozo. Mire, este tenía miedo, este vivía en Argentina, vivía en Buenos Aires. Dice que tuvo miedo, hizo un pozo, cavó profundo y escondió el dinero que su señor le había dado. Verso 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos, los llamó a cada uno. Verso 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Al Señor se le hizo el signo peso en los ojitos y dijeron, este es un capo. Pero fíjese lo que dice, Señor, acá están tus 5 talentos que me entregaste aquí, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. O sea que tenía ¿cuántos? A ver, 5 más 5, 10. Estaría acá y aquí, me contestaría al toque, ¿no? Porque ya está con el tema de estas cuentas matemáticas de suma y resta. ¿Qué le dijo su señor? ¿Qué le dijo? A ver. Bien, buen siervo, fiel. Dice, porque en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el regocijo, en el gozo, en la alegría de tu Señor. Llegando también al que le había recibido 2 talentos, le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2. ¿Cuántos tenía entonces? 4. ¿Qué le volvió a decir de diferente? Bueno, más o menos, bueno, no. Dice que su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra tú también en el gozo de tu Señor. Pero llegando al más prudente de todos, porque se pasó de prudente. Vio que recién leímos, las 5 vírgenes eran prudentes y otras insensatas. 5 guardaron reservas, las otras 5, y usted dirá, bueno, tengo que ser prudente. Se pasó de prudente, ¿no? Cavó un pozo, escondió. Pero fíjese por qué. Llegando él también, el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, diga conmigo, tuve miedo. Dígalo, tuve miedo. El miedo te paraliza. El miedo te neutraliza. El miedo no te deja ver. El miedo es un sentimiento que Dios ha puesto para perseverar, para que el hombre, no perseveración, la palabra es para preservación de la vida del hombre. Si usted no tuviera miedo, usted cruzaría la calle sin ver, la avenida 9 de Julio sin ver, con el semáforo en su contra. ¿Qué le sucedería? ¿No? Pasa la inmortalidad, como el capítulo, siempre me acuerdo, y algunos, los jovencitos, más jovencitos, me van a mirar raro, como el capítulo del profesor Neurus, cuando quería que le hagan un monumento, cuando querían que le hagan una estatua de monumento y se fue
a tirarse, se quería tirar del obelisco, quería cruzar la 9 de julio así con el tránsito y todo. ¿Te acuerdas de ese capítulo? Allá, ¿se acuerdan? Misael, ¿te acordás? Misael creo que lo vimos. El profesor Neurus, super hijitus, ¿no? Ahí va queriendo. Bien. Estamos viejos, che. Por eso, verso 25, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Usted cómo ve esta situación? ¿Está bien? ¿Está mal? Los otros entregaron de más. Cuando alguien te da algo, cuando alguien superior a vos te da algo, no es para que lo guardes, es para que lo explotes. Los talentos representan tus capacidades y mis capacidades. Los talentos representan tus dones y mis dones. Algunos podemos tener más dones, otros medios, otros uno. Pero lo importante es que todos tenemos dones. Lo importante es qué hacemos con esos dones. Siempre hablo de la historia de este hombre que era botellero de la zona de San Isidro. Alguna vez se lo conté. Este hombre empezó con un carro, famosos botelleros, que antes se veían mucho más, con un caballo y esos carros, pero no el carro que uno ve hoy con gomas de auto, el carro con la rueda grande esa. Y ahí iban los botelleros, y botellero, y botellero, y usted ya tenía, mi abuelo me acuerdo que tenía su botellero amigo y siempre venían a golpearle a ver si don Cristino tenía algo. Este hombre empezó así, estoy hablando de esos botelleros de antes, esos botelleros que realmente mantenían a su familia juntando botellas. Hoy nosotros le decimos botellero al que junta televisores rotos, cartones, ¿no? Antes, realmente, un botellero podía sostener su familia juntando botellas. Este hombre empezó así. Hoy es uno de los empresarios, la verdad que no sé si vivirá, me tendría que interiorizar un poco, de la zona de San Isidro, del barrio, de la localidad de San Isidro, de ahí de zona norte, que tiene la casa, una agencia de automóviles importados. Y usted va a comprar, entra a ese local y encuentra el carro de botellero en la puerta. Lo primero que se encuentra, bien fileteado, bien pintadito. Y dice, yo empecé así, si yo pude, usted también. ¿Cuántos talentos tenía ese botellero? Quizás tenía uno. Lo único que tenía era una botella. Lo único que tenía era un carro y un buen caballo que lo empujase y distintos lugares a donde ir a buscar las botellas, negocios, casas. ¿Qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Estás teniendo miedo? ¿Estás siendo demasiado prudente al punto de esconder lo que Dios te ha dado? ¿Qué pasa cuando uno esconde algo? Aparte de tener miedo. ¿Las demás pueden ver lo que escondiste? ¿Los demás pueden observar? ¿Los demás pueden ser beneficiados? No. Por eso es cuando Jesús dice que si hay una luz en una casa, ¿dónde se pone? En el lugar donde más alumbre. Si le pongo un tacho, un almud, un balde arriba de la luz, de la lámpara, ¿qué sucede? Se opaca la luz y la luz deja de alumbrar. Jesús termina diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, hasta el punto que todos sean impactados, sean bendecidos. Así se ha puesto en trabajo, así se ha puesto en potencial tu talento, sea 1, sea 2, sea 5. No importa, Dios te ha dado talentos, capacidades conforme a tu capacidad. Dios te ha dado la capacidad suficiente y necesaria para explotar el potencial que tenés. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cómo termina? Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Verso 26. Siervo malo y negligente, ¿sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo por lo menos lo hubiera recibido con intereses. Quítenle. Otra vez ahí ya no. Primero se cerró la puerta. En la parábola de las vírgenes se cerró la puerta y 5 no pudieron entrar. En esta le sacan al único que tenía, que los desenterró. Se lo entrega a su señor. Yo tengo la imagen de un Dios bueno, amador, de aquellos que le aman, que le quieren. Pero ¿sabe qué? A Dios le encantan los que tienen un espíritu de avance, una actitud de avance. Aunque no tengan mucho, pero a Dios le encanta
que de eso poquito, de eso insignificante, de eso que a tus ojos y a los ojos de los demás por ahí no es mucho, vos puedas sacarle algo valioso. Siempre decimos aquí que Dios está con quienes, con los que avanzan. Pero Dios no está con los que están caídos. Sí que está con ellos. Y es tu trabajo y el mío levantarlos, animarlos para seguir adelante. ¿Te podés caer? Sí, 1 y 1000 veces. Y de cada una, dice la palabra, Dios te va a librar. El justo caerá 1 y 1000 veces. Y de cada una de esas caídas Dios te levanta. El problema no es caerse, el problema es querer levantarse. O no querer levantarse, mejor dicho. Si te caíste, pero querés levantarte, Dios está con vos. Si te caíste y querés seguir avanzando, Dios está con vos. Pero si te caíste y no querés seguir avanzando, no es que Dios no esté con vos. Dios no puede hacer nada. Porque la mano de Dios está extendida siempre para aquellos que estamos caídos, para aquellos que estamos lastimados, para aquellos que estamos desanimados. Siempre su mano está extendida. Pero el trabajo de Dios es extender tu mano. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el mío? Extender la mía para agarrarme. Criticamos, en el buen sentido, lo digo a Pedro, que caminó sobre el agua y después de un par de pasos, ¿qué comenzó a pasar? Comenzó a hundirse este Pedro. Ay, si yo hubiera estado ahí, me hubiera puesto a correr, a jugar un partidito de fútbol en el agua. Pedro comenzó a hundirse y lo criticamos, en el buen sentido, digo, lo criticamos. Llamamos Pedro, el mismo Señor le dice, hombre de poca fe. Dice que Pedro, quitando su mirada del maestro, comenzó a mirar las grandes olas y comenzó a hundirse. Eso me enseña que no debo mirar al costado, sino que mi visión debe estar siempre puesta en Cristo. Este Pedro, qué cabezón. Pero él caminó y vos no. Cuando comenzó a hundirse, dice la palabra que Jesús extendió su mano hacia Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Se da cuenta que aunque estés caminando sobre el mar, aunque tu vida esté rodeada de éxito, aunque estés rodeado de beneficios, en el momento que fallás, Dios siempre tiene su mano extendida para que vos te agarres nuevamente? Mi esposa cuenta siempre su experiencia, media traumática la experiencia, cuando estaban en el club ahí en Empalme, en el pueblo de Villa Constitución, en Santa Fe, donde ella se crió, como en todo pueblo, o por ahí la mayoría, hay clubes. Los clubes de Empalme son muy conocidos en la zona de Rosario Influencia porque tiene 2 piletas muy lindas, muy lindos clubes familiares. La cuestión que ellos iban con su hermano, el del medio, o el que le sigue a ella, es más chico que ella, y el Pabli, como le decimos nosotros, o Pablo, no sabía nadar todavía y se largó a lo más profundo. Y ella le hizo la pata, como quien dice, cualquier cosa yo te agarro. El tema es que a la mitad de la pileta, el Pabli no daba más y se le prendió del cuello a Erika y los dos se hundían. Y parece que ella cuenta que la imagen era que el borde de la pileta no llegaba más y el Pabli la tiraba cada vez más abajo. Y sintió un alivio cuando el guardavidas, como en todo pueblo conocido por todos, se zambulló y los levantó a los dos y los sacó. Siempre lo cuenta, dice, eso fue algo inolvidable. A mí me tocó también un día pasarla mal en el agua. Y yo llegué a agarrar la soga que había en el tanque australiano, en el que no hacía pie. Y fue un alivio. O en Tandil, cuando me lancé haciéndome el langa, una pileta con 5 metros de profundidad. Yo era Boy Scout y estábamos de campamento en Tandil y un día nos dieron un día de esparcimiento y yo me tiré del trampolín más alto porque las chicas estaban allá. 10 años tenía, 11, no me acuerdo. Y cuando me lancé en el aire estaba todo bien, el tema es que no llegaba nunca al agua. Y lo peor de todo que cuando llegó al agua estaba 10 grados bajo cero por lo menos. O sea que el impacto del frío de esa agua me hizo querer volverme para atrás, pero a la mitad de los 5 metros. Y lo peor que te puede suceder en una pileta, ¿qué es? Cuando te lanzas en una sola profunda. No tocar el fondo. ¿Por qué? Porque a la mitad de la pileta no tocaste el fondo. ¿Y cómo te impulsás hacia arriba, hermano? No llegaba más entre el frío. El golpe de frío que me sacó toda la reserva de aire que tenía en los pulmones para soportar. Pero cuando uno da
esa bocanada de aire, ¿qué haces? Salís de la mejor manera, ¿no? Como cuando te tropezás. ¿Qué haces cuando te caes? Mirás para todos lados a ver si alguien te vio, te sacudís para que no quede en rastro y ¿qué seguís haciendo? Seguís caminando. O sea que el problema no está en caerte, el problema no está en tener estos apuros. El tema está cuando no queremos recibir la ayuda del cielo, que está dada para nosotros continuamente. Yo te di un talento, o podrías haber negociado, y no me importa cuántos, pero por lo menos un interés hubiera recibido. Siervo negligente, siervo imprudente, siervo irresponsable. Diga conmigo, debo estar siempre preparado y debo explotar el potencial que Dios me ha dado. Esto me habla la parábola de las vírgenes y la parábola de los siervos. Y el último texto, capítulo 25, verso 31, que está en el mismo capítulo que estamos leyendo, pero el verso 31 habla de lo que tenemos que hacer cuando estamos preparados y lo que tenemos que hacer cuando negociamos el talento. Mire, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, fíjese que dice, y esto será igual que el reino de los cielos será semejante, dicen las dos parábolas anteriores. Y en el 31 dice, cuando el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, venga en su reino, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a unos de otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre. Vamos a leer qué dice ahí. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 35. ¿Qué dice? Tuve hambre. ¿Qué más? Fui forastero. Estuve desnudo, enfermo, en la cárcel. Entonces los justos les dirán al Señor en el 37, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? Verso 38. ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿Y desnudo y te cubrimos? Verso 39. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Jesús les respondió el rey y les dirá, de cierto les digo que en cuanto hiciste esto a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Por qué tenés que estar preparado? ¿Y por qué tenés que explotar el potencial que Dios te ha dado, el talento que Dios te ha dado? Porque es necesario que otros sean bendecidos a través de tu vida. De mi preparación y de que yo sepa explotar el talento que Dios me ha dado, las capacidades que Dios me ha dado, va a ser de mí, depende de que otros sean alimentados, perdón. Eso es lo que quise decir, medio trabalengua ese mapa. De que yo esté preparado espiritualmente para recibir al Padre, de que yo esté a pleno explotando el potencial, explotando el talento que Dios me ha dado, va a depender de que otros reciban de mi vida, de lo que soy, alimento, visita, consuelo. Una persona que no está preparada no puede hacer esto. Una persona que no tiene su potencial 100% explotado, 100% aprovechado y que ha tenido miedo y ha escondido lo único que tiene, no puede ser parte de esta ayuda social. Y aquí entro en la controversia. Aquí entro en el debate, que no fue tanto un debate, pero que tuvimos un poco en la red social Facebook, a través de la vida de un pastor que publicó acerca de este tema. La iglesia necesita ser una entidad de bien social, porque Jesús lo dejó establecido. La iglesia tiene que ser sensible a la necesidad del otro. La iglesia, quienes somos iglesia, quienes estamos en la iglesia, tenemos que tener sensibilidad por aquel que está pasando necesidad. ¿Qué sucede cuando te enterás que hay un hambriento? ¿Qué sucede cuando te enterás que hay un extranjero? ¿Qué sucede cuando sabés que alguien está en la cárcel? ¿Qué sucede cuando sabés que alguien está enfermo? ¿Cuál es nuestra actitud? Si no estamos preparados, como las 5 vírgenes que estaban bien preparadas y que sus lámparas estuvieron siempre bien encendidas,
si no hemos explotado y si no tenemos confianza en los talentos que Dios nos ha dado y no hemos explotado esos talentos a su máximo del potencial, entonces no podremos asistir a las personas, a las cuales el Maestro les dirá: por cuanto lo hiciste a uno de ellos, me lo hiciste a mí. Sigue diciendo el verso 41, y lo tiene ahí. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí. Muy fuerte aquí esta parábola, esta palabra que usa también Jesús aquí. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Medio que nos vamos, ¿no?, a un extremo diferente. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero o extranjero y no me diste hospedaje, no me recogiste. Estuve desnudo y no me vestiste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Ellos también se encuentran con este mismo dilema. ¿Cuándo? ¿No? El verso, por favor, poneme el 44. Ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces el Señor, el Rey, les responderá diciendo: de cierto te digo, por cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos ¿a dónde? Qué importante que es que tengamos un concepto acertado acerca del Evangelio. El Evangelio no es para mí solo. Diga conmigo: el Evangelio no es para mí solo. El Evangelio de Jesucristo no ha sido establecido en mi vida para que yo sea el primer y único beneficiario. El Evangelio de Jesucristo ha venido a tu vida, el reino de los cielos se ha acercado a tu vida, el reino de los cielos ha conquistado tu corazón y mi corazón, para que nosotros seamos personas preparadas, para que nosotros podamos explotar al máximo el potencial que Dios ha puesto en nuestra vida, para que por ende otros sean beneficiados a través de nosotros. Y esto es una cadena, porque a mí el Evangelio me lo compartió gente que ya le había conocido, y a vos el Evangelio te lo compartió gente que ya te lo había conocido, o alguno vino acá porque leyó un aviso en el diario que decía iglesia, santuario de fe en San Pedro 4964 y vino a este lugar. Alguien en algún momento te habló de Jesús, alguien en algún momento te contó que ahí, en ese lugar, en esa iglesia, y por eso hoy estás aquí sentado. Por esos otros que hoy no están, están también aquí, son partes de esta iglesia. Por eso es que somos parte de un cuerpo. La iglesia ha sido concebida en el corazón de Dios para que pueda servir a aquel más necesitado. Cuando Jesús vino a este suelo de tierra y los fariseos se levantaron en contra de él porque comía con publicanos, con prostitutas, con recaudadores de impuestos, con personas pecadoras, ¿sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y él estaba hablando de una enfermedad espiritual. Él estaba hablando de una lejanía espiritual. Que aquellos a quienes la sociedad en ese tiempo más despreciaba eran los que más necesitaban de Dios. Porque para lo que el hombre es menospreciado, porque lo que para el hombre es lo mejor, porque lo que para el hombre es el desecho, para Dios es algo valioso. Usted dirá: suena muy a lastimero su mensaje, pastor. Ahora, la pregunta es: ¿tener dinero o no tenerlo hace la diferencia en la esencia del hombre? No. Porque conozco mucha gente en una muy buena posición económica, media posición económica o una muy baja posición económica y aman a Dios de la misma manera. Porque la esencia no está en lo que tengas, la esencia está en que Dios, lo que está en vos, esté despierto. Lo que está en vos, desde que naciste, esa parte de Dios en vos y en cualquier persona que ha sido creada, que está pisando este suelo de tierra, lo de Dios debe despertarse, lo de Dios debe activarse. Y es lo que te va a capacitar para estar siempre preparado. Es lo que te va a capacitar para poder explotar a pleno esos talentos, esas capacidades, esas virtudes que Dios ha depositado. ¿Con qué fin? Que sirvas a otros. ¿Con qué fin? Que puedas ser de ayuda a otros. Pero usted sabe cómo estoy yo, nadie lo discute.
Pero usted sabe en qué problema yo transito, pastor. Nadie lo discute. Pero si tenés el talento escondido, destapalo, sacalo y activalo. Pero si tenés tu lámpara a punto de apagarse, anda antes que venga el novio y carga tu reserva para que puedas con tu lámpara bien encendida, con tu talento bien explotado, bien aprovechado, servir a otros. ¿Cuántos dicen amén?